Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Divagadictos y divagoyentes, estamos nuevamente en este nuevo programa de Divagancias. Aquí Miguel Delgado Esteves. Y Allá, aquí Laureano Márquez para servir a Dios y a usted. qué bueno, vale. Tú sabes, para los que nos están escuchando, que estábamos viendo qué tema era interesante que pudiéramos hablar con ustedes en estas divagancias. Y nos topamos con un personaje que, por sugerencia del señor Virgües, uno de nuestros productores, dice, ¿y por qué no hacen a Nelson Mandela, quien es un personaje que se ganó el respeto, el cariño y, por qué no decirlo, la devoción por su manera como llevó su vida como político y luego de todas las cosas que le pasaron, y eso es parte de lo que vamos a hablar? Siempre los grandes hombres tienen referentes. Así en la música encontramos referentes para los referentes de Mozart o los referentes de Juan Sebastián Bach o los referentes de los grandes maestros de la música. También en el mundo de la ciencia o en el mundo de la política también hay referentes. Por supuesto, Señor. hablar de Nelson Mandela me estoy como encadenando, Laureano, y sé que tienes aguantada la respiración por soltar tu... No, De no, no, pero verdad. va muy bien, va Ajá. muy bien. Sí, pero es que Nelson Mandela realmente es un personaje es vital hablar de Nelson Mandela en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Él murió en el año 2013, pero de verdad que es un personaje admirable y que uno le hubiese gustado estrecharle la mano. Sin duda alguna. Yo creo que Nelson Mandela, junto con figuras como la de Mahatma Gandhi, que Ujú. además se inspiraron mutuamente. Bueno, sobre todo Mandela se inspiró en Gandhi, mejor dicho. Sí. Y además que Gandhi también, por cierto, había estado en Sudáfrica, porque un componente importante de la población sudafricana en aquel entonces era de origen indio. Y también Mahatma Gandhi era abogado, como Mandela, que era Ujú, abogado. ujú. Y quiero decir, ambos encabezaron una lucha como dirían en Bogotá, supremamente difícil, y alcanzaron sus objetivos por tener cada uno de ellos un alma muy grande, una capacidad de perdón prácticamente inédita en la historia de la política universal. Sí, tú sabes que otro personaje que yo le sumaría allí al hecho Ya de sé que tú por hayas, dónde viene. ¿por quién? Por Martín Luther Martín King. Lutero Rey. No, Martín Luther King, sí, Ajá, ese mismo. ese mismo. Y fíjate tú que de ellos el único que no murió asesinado fue Nelson Mandela, porque ¿Verdad? a Martín Luther King lo asesinaron Así malamente, es. ¿no? Fue una cosa Sí, sí. calculada de una manera horrible, de la misma manera como Mahatma Gandhi, que él inclusive, Mahatma Gandhi había dicho que él iba a ser asesinado porque él se convirtió de alguna manera en adalid de una postura, de un segmento de una población que estaba muy em, fragmentada, por decirlo así. Y es una de las cosas que yo pienso, Laureano, y quiero compartirlo con ustedes. Si me equivoco, bueno, me ocuparé durante el transcurso de pedir las disculpas de ley. Pero de verdad que esto es algo que debería llamarnos a los venezolanos a la reflexión de las cosas que hemos estado viviendo y que no podemos seguir en esto porque así no se construye un país. Pedí que si yo podía pedir disculpas. Laureano, te tengo que pedir disculpas Sí, públicamente por un sí. error que cometí el otro día en el programa que hicimos sobre los grandes momentos de la música académica en el cine.
y tú sí, hablaste de la novena sinfonía de Beethoven y yo te digo que creía que eran 5 movimientos, que el cuarto, tú me decías, no, es que el cuarto movimiento es la Oda a la Alegría, el célebre, esa obra tan extraordinaria, y resulta sí. que tú tenías razón, Laureano, son 4, es que tú siempre tienes razón en música, hermano. Son Yo, 4 movimientos, es que me confundí con la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. No sé por qué asocié si la Sinfonía Fantástica de Berlioz si es de 5 movimientos, pero la cuarta, la novena de Beethoven sí son 4 movimientos y el último de los movimientos es justamente la Oda a la Alegría. Y yo te dije que creía que bueno, era 5, pero te pido mira, disculpas, hermano, por mi es, imprecisión. Oye, no me no, vayas a mira, regañar eso, ni me Miguel, humilles, Miguel, no me es una, humilles, no me no, humilles. no, no voy a, no, al Ah, contrario, te voy a ensalzar porque esa es una confusión propia de alguien que conoce, porque yo en materia musical ni siquiera me confundo, sí, pero aquí uno que conoce porque, pero que desconocía. No, pero fue un porque, lapsus. porque mi ignorancia en materia musical, debo reconocerlo, es bastante grande. Lo lamento mucho. Yo quisiera tener una mayor cultura musical. Me gusta la música clásica, escucho algunos grandes temas, pero realmente el día en que repartieron el cerebro musical, yo no fui a clase. Está Qué bien. pena. Pero bueno, aclarado, la sinfonía, Sí, la no, pero novena siempre es son bueno cuatro aclarar porque movimientos. nuestros oyentes son gente muy acuciosa. Nosotros, lo bueno que tenemos en este programa es que nos damos el lujo de tener unos oyentes de primerísimo nivel. Sí, Esas 28, 29 millones de personas que nos escuchan seguro, semanalmente son claro. gente que sabe lo que están escuchando y que a cualquier error nuestro ellos reaccionan como tiene que ser. Tú sabes que en una ocasión cuando hacíamos el programa con nuestro querido e inolvidable Pedro León Zapata, ya estábamos hablando de Jesús Soto y hablábamos de las influencias de Soto. Y Ok. entonces Zapata me dice Malevich, con su célebre obra del abstraccionismo geométrico. Y entonces yo le dije, no, Malevich no, Modigliani. Y entonces, después y Zapata me dijo, ah, bueno, está bien. Él siguió la cosa, pero después me di cuenta escuchándole, ay, Dios mío, no es Modigliani, es Malevich. Entonces, pero bueno, nada, eso pasa, eso, No, sí, 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 lo que eso. estamos en una pantallita expuestos, tenemos el riesgo de que caigamos en esos errores. Pero bueno, no, para adelante. Estamos hablando de Nelson Mandela. Sí, de Rolly Hala. ¿Cómo es que se Rolly puede? La. Tú sí hablas Rolly La. sudafricano, Roli Laja, Rolly Laila. La. Rolly La. Oye, y el Menos pueblito, mal que le pusieron Nelson, porque si no, no lo podríamos ni llamar. No podríamos haber hecho este programa, porque vamos a hacer todo un programa hablando de Rolly La. Y sí, ya ahí nos trancamos, se es nos va el verdad. programa corriéndonos. Pues este Pe- señor nació en un pueblito que se llamaba Mbeso. 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 En el es año, que, nació en el año 1918. sí, En el señor, un año 1000 18 de julio. de julio, sí. En Por el eso el año, 18 de julio es el día de Mandela. ah, claro, claro. Tú sabes que en el año 1916 nació Antonio Esteves. En el año Ok, 1917 nació el maestro Antonio Lauro. Y en el año 1918 nació Nelson Mandela. Y él, bueno, en un beso. Yo no sé cómo y se... él, un beso. Un beso. Bueno, Entonces, es que, claro, él nace en un país que, bueno, que había sido colonia inglesa ujú, y creo que todavía para ese momento lo era. sí. Y además de eso, en una tierra donde hay distintas etnias. Él pertenecía a una de esas tantas etnias que hay en el país sudafricano. Ujú, Entonces, claro, eso lo hacía a él parte como de la nobleza de su etnia, que eran no los Sosa como el apellido español Sosa ujú. de No, Arturo no, Sosa, no, sino no. Sosa de África, Con X. con X, con X. Zosa. Es que hay que Sí. pronunciar bien el africano, porque si no la gente se Sí, confunde. bueno, Entonces,
él no se llamaba Nelson, su nombre era este que dijimos, pero luego le pusieron Nelson porque era la costumbre. Sí, hay quienes le llaman Madiba Sí, porque pertenecía a ese clan Madiba de la sí. etnia Sosa. Bueno, él tenía cierto origen aristocrático, porque vamos a ver que en las condiciones que estaba la gente de color en ese tiempo en Sudáfrica, él tuviese acceso a la educación, terminara graduándose de abogado, lo colocaba en una situación ciertamente privilegiada, porque él estaba como emparentado con la familia real de la Ujú. tribu o de la etnia a la que él pertenecía. Sí, sí. Tú sabes que hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención de lo que es Sudáfrica, porque Sudáfrica, bueno, van los ingleses para allá y se instalan allá y es una conquista, tal cual Sí, como la conquista que han hecho muchos pueblos. Ya nosotros hicimos un programa sobre invasiones y hay pueblos invasores y los invadidos. En este caso, los invadidos pasaron a categoría de personas de segunda, y repito, y aunque suene redundante, personas de segunda categoría porque claro. los africanos, los negros africanos fueron realmente execrados o apartados de todo lo que después logró Mandela reivindicar. Ujú. Entonces, uno ve las películas, uno ve los documentales que se han hecho sobre el maltrato de la clase dominante, la clase blanca dominante en Sí, Sudáfrica, y realmente era algo asqueroso el maltrato horrible, y las horrible. pelas, las manifestaciones que se armaban. Y uno ha visto eso en muchas partes del mundo también, porque Sí, no se es ve. exclusivo de Sudáfrica que le caen a palo a la No, gente o las matan de la manera o las más torturan, o las meten en prisión injustamente con falsas acusaciones. Eso es una cosa que sucede con frecuencia en esos regímenes políticos donde pues no hay libertad, no hay sí. división de poderes y ese tipo de cosas que marcan una sociedad democrática, plural, abierta, tolerante. Ujú, Y es una cosa muy curiosa porque esa fue un poco la historia de Nelson Mandela, perseguido, bueno, primero sus inclinaciones políticas, ¿no? ujú, Porque él comienza a vincularse a los movimientos como el Congreso Nacional Africano, al Partido Comunista. claro. Al principio él no se hizo comunista porque resulta que Mandela venía de una tradición religiosa cristiana. Entonces, él creo que era de los cristianos metodistas y eso pesaba mucho en él para tomar ciertas decisiones, tanto de meterse en el Partido Comunista como más adelante de tomar acciones que fuesen más allá de las acciones pacíficas, porque hubo algún momento en que la lucha en Sudáfrica se tornó violenta. De hecho, Mandela estuvo durante mucho tiempo en la lista que tenía los Estados Unidos de Sí. terroristas buscados. Sí, sí, era un presunto terrorista buscado por los Estados Unidos. Y en el año O dos sea mil que, ocho fue cuando Unidos eliminó el nombre de Mandela dentro de su lista de presuntos. En el dos exactamente, mil ocho, piche, en el sí, año 2008 ahorita. sí, señor. Y el Te hombre voy a contar murió una en historia, Miguel, dime. como esto es divagancia. Tú Ajá. sabes que cuando hubo aquel paro famoso que hubo en Venezuela, que, bueno, no había gasolina ni nada, y El yo dos, empecé a agarrar un taxi del taxista de la clínica Santa Sofía en Caracas. ajá. Y ahí había un señor que a estas alturas ya quizá no esté vivo. Ese señor yo siempre le veía, un señor muy mayor, tenía 80 años y manejaba el taxi, tenía cicatrices en los brazos. Y entonces yo le pregunté un día a este señor, mire señor, y usted está como cicatrices. No, es que eso fue cuando yo estuve en Sudáfrica. Estaba buscando a Mandela. Estábamos en un comando buscando a Mandela y nunca lo pude encontrar. Y si lo hubiese encontrado, lo mataba, me dijo el señor. Uy, Y este señor resulta que este señor era un español que había pertenecido al bando de los republicanos, no, de los nacionales,
había huido de España porque en venganza de que mataron a sus hermanas, él mató a unos funcionarios y tuvo que huir de España. De España se fue a Francia. En Francia se incorporó a la Legión extranjera y Uy, en la Legión extranjera francesa estaba por Sudáfrica buscando a Mandela, que le habían dado esa misión. De ahí ese señor pasó a Argentina y de Argentina vino a Venezuela y allí estaba manejando un taxi. pero él estaba, Y ya va, él estaba buscando a Mandela porque lo iba a matar o porque para quería. raspar a Mandela, Ah, porque era sí. un comando de la Legión que estaba encargado de buscar a Mandela por terrorismo, pues, y por acciones, porque además Mandela hubo un momento en que estuvo no solamente en Sudáfrica, sino que Mandela hubo un momento en que hizo una gira, salió de Sudáfrica, de hecho, la primera prisión de Mandela es por haber salido sin permiso, Ajá. estuvo en Etiopía, en Sí. un entrenamiento de guerrilla, y estuvo, creo que además estuvo en Londres y estuvo en Marruecos, estuvo en varios países de África. Entonces este señor, yo te digo, todo lo que ese señor me contó da para escribir una novela. Oye, qué impresión. Tú sabes que me acabas de recordar, cuando yo estaba muchachito, había el esposo de una tía mía, él era, yo le decía a mi tío Ramón, y él había estado preso cuando Gómez, Ok. y entonces me mostraba en los tobillos la cicatriz de los grillos que le colocaban a los presos cuando Gómez. O sea, Ujú. siempre el preso político es objeto de Sí, torturas. Eso sí, es universal, eso no es exclusivo de Gómez o de. No, 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 eso es universal. Y hay claro. una cosa, me hace recordar este poema de el querido y recordado Leoncio Martínez, Leo, Sí, ese poema que se llama Balada del preso insomne, y sí, señor. dice, miran esto del año 1920, Sí, estoy pensando en exiliarme, en marcharme lejos de aquí, a tierra extraña donde goce las libertades de vivir, sobre los fueros hombre humano, los derechos hombre civil. Por adorar mis libertades, esclavos en cadenas caí. Aquí estoy cargado de hierros. Y se refiere justamente a los grillos que le claro. colocaban a los presos en la época de Gómez. Y tú me estás Así hablando de es. ese señor que tenía unas cicatrices. Sí, sí, sí. De pro- guerra, de combate, de que estuvo en la Legión extranjera, que es uno de los cuerpos, tú sabes, la, claro. más terrible. Y por cierto que ya que citas ese poema, a mí siempre me conmueve mucho el final, porque dice algo así como, quién sabe si para entonces, ya cerca del año 2000, esté brillando libertades en el claro sol de mi país. Eso es así. Esos son los Algo últimos así. versos. Sí, Cité sí. de memoria, no sé si estoy citando bien, Sí, pero quién sabe si para entonces, ya cerca del año 2000, esté alumbrando libertades el claro sol de mi país. Y suena mejor así como lo acabas de decir. sí, bueno, así lo busqué yo en un libro que tengo sobre No, Leoncio así es Martínez. exactamente. Es curioso porque es un poema de Leoncio Martínez y esas cosas que a veces escriben los humoristas que son profundamente dolidas y dolorosas, ¿no? Ujú, Porque claro, él se queja de un país en el cual además él fue perseguido, en el que estuvo preso, esos grillos que ponían en los pies y múltiples otras torturas que se hacían en aquellos remotos tiempos en Venezuela. Esas torturas eran terribles para ellos, tanto para él como para su medio limón que decía él, que es ujú. Sí, Francisco Pimentel. sí, sí. Después cuando vino, como esto es divagancia, vale la pena decirlo, cuando vino el general Eleazar López Contreras, que inició una especie de transición en el país, Ujú. em, a Pimentel lo mandaron de cónsul a Sevilla, como para que, como diciendo, bueno, le vamos a dar este cargo por tantos dolores sufridos. Y entonces Pimentel escribía desde Sevilla, decía, este es un consulado bueno, pero consulado malo. Tú sabes que esto, como estamos hablando de Nelson Mandela,
¿por qué viene a colación la balada del preso insomne de Leoncio Martínez? Porque justamente estamos tratando a personas que privan de la libertad con juicios amañados, con pasándose pues, por encima a lo que es la ley y el respeto a la libertad humana. Y Claro. Mandela se opuso a toda aquella cosa terrible que era el apartheid declarado Ujú. por los blancos que Sí, gobernaban entonces a Sudáfrica. sí, Esa clase eran ingleses. Y era sí, una sí, sí. cosa, los negros estaban apartados de Apartados, de todo, ahí la palabra, apartheid. O sí, sea, es decir, en los baños, como sucedía en los Estados Unidos en los tiempos de claro. la segregación. Sí, sí, en el sur, en los estados del sur de Estados Unidos, eso era horrible, como los blancos por un Sí, lado, por aquí no pasan negros, y ni se sientan así es, aquí, y en un autobús te ibas a sentar un negro, y no, aquí no te puedes sentar porque esto es para blancos, ¿qué te pasa? así es, así Ento- es. Entonces, Sí, era una cosa, bueno, a veces cuando uno ve la historia humana y ve ciertas cosas, uno dice, parece como mentira que hayan sucedido cosas así tan horrorosas. Que este animal tan particular que somos nosotros, el Homo sapiens sapiens, ujú, haya caído en oportunidades en tantas vilezas, ¿no? En tantas cosas absurdas, inhumanas, contrarias a la razón, contrarias incluso a la fe, a la filosofía, al pensamiento, a la conquista más elemental de la inteligencia humana, ¿no? así, Y bueno, con Mandela se vivió exactamente eso, ¿no? Por prisión además en trabajos forzados, sí. de tortura Pero fíjate, y ajá. sí, Hay perdón. una cosa que me llama la atención de Mandela, porque a pesar de toda aquella segregación, ese apartheid terrible que vivió Sudáfrica, él logra graduarse de abogado, pero yo no estoy Sí, seguro si él se graduó de abogado allí en Sudáfrica, fue la cosa. sí, él se graduó de abogado en Sudáfrica, hasta donde yo investigué. Ajá, Él se pudo graduar de abogado, no sé en qué circunstancias podía estudiar, ni si las universidades para él. Después hizo también algunos cursos por correspondencia y por supuesto trabajó en bufetes de abogados en Sudáfrica. Supongo que naturalmente eran abogados negros para servir a la gente de color. claro, es que fue el primer bufete de gente, de abogados negros que existió en Sudáfrica, que se ocuparon de asesorar y, por supuesto, por motivos económicos, no tenían acceso a los servicios, pero lo cierto del caso es que ellos ayudaron a muchísimas personas a a defenderse de toda la cosa terrible que era el apartheid y de luchar contra ese apartheid y de tratar de hacer entender a la clase dominante, a esa clase blanca dominante, hacerles entender que ellos también eran seres humanos, que ellos también merecían. Pero cuando se dieron cuenta que la cosa era, no les paraba mucho a sus peticiones, entonces comenzaron a utilizar métodos diferentes a La protesta, disuadir a esta gente sí, por las buenas, sino que empezaron a sabotear, incendiar cosas, bueno, actos de terrorismo. Por ahí sí, viene la cosa de que los Estados Unidos tenían a Mandela como un terrorista, ¿no? como terrorista, fichado como terrorista, Sí, sí. efectivamente. Además, Mira, Mandela era un hombre de una estatura impresionante, había sido boxeador o aficionado al boxeo sí, él en medía su como tiempo. 1,98, ¿no? Sí, él era No, bastante mentira. alto. No, pero no, 1,98. Pero mira, como estamos en 1,98, no, él medía como Sí, 1,80, algo así, él era alto. Pero ya Fernando Camacho me está haciendo así y no es que es alto Mandela, sino que me está diciendo, ah, vamos arriba, vamos a la primera parte de Divagancias, bueno, donde de estamos acuerdo. hablando de Nelson Mandela. Nos vemos en un ratico, Madiba. Madiba. Se Ujú. supone
que en la pintura religiosa el lado bello es el lado de los santos y el lado de la divinidad y el lado divino. Y está asociado a lo que estaba escrito, a las escrituras. Mientras que el lado contrario, Ajá. o sea, lo demoníaco y el pecado, son lo feo. Pero resulta que uno ve una obra de Jerónimo Bosch, Ajá. donde Jerónimo Bosch pinta demonios, y un demonio pintado por Jerónimo Bosch, que es la síntesis de toda la fealdad, puesto que es el demonio, Ajá. es de una belleza increíble. Ajá. Porque lo curioso del concepto de belleza es que uno puede encontrar que pinturas extraordinariamente feas desde el punto de vista de lo que representan pueden ser extraordinariamente bellas desde el punto de vista plástico y desde el punto de vista de la invención formal. El Greco dibujaba unas figuras académicamente desproporcionadas y entonces quienes veían esos cuadros decían que el Greco pintaba así porque tenía un defecto visual. Y eso se siguió creyendo durante siglos. Se ha creído que el Greco pintaba así porque tenía un defecto visual. Hasta que alguien escribió, yo lo leí y me llamó la atención que no se le hubiera ocurrido nunca a nadie antes, que si él hubiera tenido un defecto visual según el cual veía a las personas normales como si fueran muy largas, hubiera hecho dibujos normales y los hubiera visto largos, porque él hubiera dibujado igualito, proporcionado, y su defecto visual le hubiera hecho ver el dibujo también desproporcionado. Claro. No era así. Cuando él pintaba de ese modo era porque él quería darle a sus figuras un sentido de elevación. Fíjate que yo mismo dije que parecían catedrales, que parecían torres, un sentido de elevación y de espiritualidad al ser humano, según el cual, me refiero según el cual es interpretación plástica del Domenico Theotokopoulos, el Greco, según la cual interpretación los hombres somos como catedrales, que estamos de alguna manera conectados allá con el espíritu puro de Dios, el Creador. Bueno, hemos escuchado estas zapatancias de nuestro gigante particular que es Pedro León Zapata, que siempre nos ilumina con su verbo, con su reflexión, con su talento, con su lucidez. Mira, continuamos hablando de Nelson Mandela. El hecho de que se haya graduado de abogado y que comenzó a tratar de reivindicar y de erradicar las leyes, porque eran leyes, el apartheid eran leyes que prohibían, todo era constitucional, o sea, todo era en base en el marco de la ley, pero una ley que era buena para unos cuando les convenía y para los otros no había la ley, no existía. Sí. No tenían igualdad de derechos, no tenían, por supuesto, era una situación política de desigualdad. Bueno, para empezar, ni siquiera derecho a la participación política, al voto. Entonces, las reuniones que se hacían, los partidos eran, bueno, prácticamente clandestinos o ilegalizados, o, en fin, no era fácil la lucha para Mandela y su gente. Y bueno, y Mandela fue escalando posiciones hasta que se convirtió en un símbolo de esa lucha contra el apartheid. Un líder que inclusive sufrió cárcel, pero antes de que esa cárcel de 27 años que lo metieron preso no me acuerdo si es Rhode Island, creo que se llamaba donde estaba la cárcel, ¿no? Era una isla, pero no era exactamente Rhode Island, creo que era... Mientras tú buscas por ahí y me ayudas, hay unas frases aquí de Mandela que a mí me parece que es tan importante una persona que diga esto y la manera como él se enfrentó a una sociedad dominante y que estaba poniéndole su bota sobre el cuello a toda la población negra de Sudáfrica. Él decía, aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo.
O sea, ¿quién que dijo que uno no tiene miedo? No. Hay un dicho en el llano que Claro, dice, evitar no es cobardía. no Entonces, es, eso lo dices tú con frecuencia. Mira, sí. es Robben, la isla Robben, Ah, a 12 kilómetros de la costa de Ciudad del Cabo. Sí, ah, porque, ajá. sí, sí. Y tú sabes, mira qué Y, cosa tan curiosa, Laureano, porque estoy viendo que la vida de Mandela transcurrió entre 1918 y 2003. Él murió de 90 y tantos años. sí, 90 y pocos. Sí, sí. Este, y tú sabes que en el año 1900, si no me falla la memoria, fue en 1963 cuando allí en Ciudad del Cabo se hace la primera operación de trasplante de corazón, que lo hizo un médico sudafricano, blanco, Christian Barnard, en el año Así como 63. no, el doctor Barnard, eso es famosísimo. Claro, hizo el primer trasplante de corazón del cual tenga conocimiento la humanidad. Por supuesto, ese trasplante de corazón, él era, yo no recuerdo el nombre del trasplantado, él era odontólogo. Él duró muy poco tiempo, un mes, algo así, 2 meses, no sé cuánto, porque es que Y todavía no se habían desarrollado los estudios de los llamados antígenos de histocompatibilidad, ni tampoco, y te voy a decir algo para recordar a Zapata, porque un día estábamos hablando y yo le digo no, y no se habían desarrollado las drogas inmunosupresoras, como el caso claro, el caso de la ciclosporina. Y entonces Zapata me dijo, esa ciclosporina no era una enfermera no graduada. Entonces, entonces, pero bueno, fíjate que en la época de Mandela, existió Christian Barnard y se hizo allí en Ciudad del Cabo ese primer trasplante que fue un hecho novedoso, revolucionario dentro de la historia de la medicina. Y Mandela estuvo ¿cuándo es que lo meten preso? En el año, en el 64 me parece que lo meten lo preso meten por preso y está a cadena perpetua exactamente. Y en entonces Robben, Isla Robben. en la isla Robben, sí, pero después él lo sacaron de la isla Robben para otro lado, ya en tierra firme. Ah, ok, Y estuvo, creo que en la isla Robben estuvo 18 años preso en un cuartico de 3 por 2. sí, señor. Una Señor. celda, Sí, horrible eso. Y hay algo que importa tanto esto del tema de los presos políticos, porque no es que se van a copiar todos los presos políticos que han sufrido cárcel por disidencia política y que les inventan conspiración, como el caso Mandela, conspiración, sí. terrorismo, y bueno, terrorismo sí, porque él sí le metió a la palangana. Él sí Ujú. quemó sus Sí, cuantos cauchos. él estuvo en algún momento, pero digamos, él eh, es curioso, a mí siempre me impresiona la gente que, como hemos vivido casos históricos en Venezuela con gente que estuvo, por ejemplo, en la guerrilla y después la abandonaron y se convirtieron en dirigentes políticos, Oye, además ¿verdad? de muchísimo respeto, ¿no? Sí, Gente que hizo mucho por el país. Pero esa capacidad de rectificación de quien ha cometido errores en política, porque los errores en política cuestan vidas. Esa es la tragedia que tienen los errores, porque no es que tú te equivocaste escribiendo una cosa en un papel y haces un borrón. claro. El borrón en política es gente que desaparece, es gente que muere, es gente, en fin, ya es una historia que se ha trillado mucho, ¿no? Pero Sí, es así, es esa la historia. mira, Entonces, claro, no, que te iba a decir que tengo aquí la época que estuvo preso desde el año 1963 hasta el año 1990. Y imagínate, de Klerk, quien era el presidente de Sudáfrica, Sudáfrica. es quien lo llama y le dice, vamos a hacer una cosa, te vamos a soltar, pero tú te portas bien y tú dices, ay, Uh -huh, perdón, está bien, gracias, qué buenos son uh -huh, ustedes. uh -huh. Y entonces Mandela le dio, no, 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 pero se lo dijo en su idioma. En Le su dijo, idioma. le dijo así. Pero fíjate que cuando Mandela, bueno, tú que estabas citando algo de Mandela, cuando él sale de la cárcel,
Mira esta frase que él dijo, ¿no? Mientras salía por la puerta, hacia la puerta que me conduciría a mi libertad, supe que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio, todavía estaría en prisión. Sí, es cuando la Es gente... una frase que conmueve porque que tú puedas salir de 27 años de ese tipo de prisión como la que recibió Mandela, cargada de crueldades, de trabajos forzados, etcétera, y tú seas capaz de no convertirte en un ser vengativo, Claro, en un ser cargado de de odio. facturas por cobrar. Hay, mira, hay una frase aquí que estoy viendo de Mandela que dice, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. Entonces, esto de esa capacidad de vencer el odio, como tú bien decías hace un rato, o sea, cuando tú logras vencer el odio que te carcome, tu vida es Sí, mejor, tu vida claro, es más sana, porque sí. o sea, no tienes esa carga constantemente de chorritos de ácido en el estómago cada vez que te acuerdas de eso. Claro. Imagínate por un momento, Miguel, que Mandela hubiese llegado a la presidencia de Sudáfrica con un discurso agresivo, violento, diciendo algo así como, bueno, ahora llegó el momento nuestro, el momento de la venganza. Uy, Ahora nos la van a pagar todos los... ¿Te imaginas lo que sería hoy Sudáfrica? sería Sería horrible. un gigantesco cementerio, El una, revanchismo. el revanchismo. O sea, esa idea del perdón, mira, el perdón en Sudáfrica fue una cosa que, claro, Mandela tenía un liderazgo ético muy grande, porque él, o sea, él decía, si yo, que estuve 27 años preso, pude perdonar, les puedo pedir a ustedes que perdonen también, porque yo soy el primero que está perdonando. Perdonar no es olvidar, perdonar no es que no haya justicia, porque después hubo justicia Ujú. en Sudáfrica para tanta gente que cometió De la, terribles. de lado y lado. Así es, así es. Mira, una de las cosas que se hacía en Sudáfrica era que la gente que había matado a alguien de un clan o tenía que ir frente a ellos a arrepentirse y a ser perdonado allí. Bueno, y a pagar lo que tuviese que pagar en prisión o por sentencia, ¿no? Por las cosas hechas. Pero quiero decir, fue lo grande de un gran líder es cuando es ejemplar. Por ejemplo, uno ve el presidente, el que fue presidente de Uruguay, eh, me escapa ahora el nombre, un gran dirigente político de Ah, sí, sí, izquierda que sí, sí. fue además guerrillero también en Uruguay. Eh, bueno, él es un hombre que predica con su ejemplo. O sea, cuando él habla de vida sencilla, no es porque él está buscando tener una mansión lujosa en la que vivir. Él sigue viviendo en la casa sencilla de toda la vida, sigue teniendo su Volkswagen, sigue yendo a la salud pública. Es decir, él se comporta de manera, tiene un liderazgo coherente con las cosas que postula. Ujú. Y eso tiene un gran valor. Tú sabes que eso, hay gente que, bueno, cuando él sale en libertad en el año 1990, que primero le ofrecen que se arrepienta y que diga, ay, muchas gracias, y él dice, yo no hice nada malo, yo estoy abogando por la libertad y estoy abogando porque se elimine el apartheid y estoy buscando igualdad para todos, independientemente de la raza. Entonces, es cuando él se lanza a la presidencia, y obtiene justamente la presidencia en el año 1994 y es presidente de Sudáfrica. Pero hay algo que yo no sé si eso será verdad o mentira, pero lo cierto es que hay un poema de un poeta inglés
Él se llama William Ernest Henley o Hinley. ¿Tú que hablas inglés british? Yo creo que lo podemos decir Henley o Hinley, sí, Ajá. William Ernest Hinley. Sí, bueno, ¿Ah? William, Guillermo, William Ernesto no, Hernández. Guillermo Y, Ernesto. por cierto, que el presidente de Uruguay del que estaba hablando, por supuesto, era de José Mujica. José Mujica, claro. Sí. Claro. Pero el poema. El poema. Este Ajá. poema dicen que cuando él sale, él tenía en un papelito este poema y le encontraron ese papel, no sé en qué circunstancia, que él tenía ese papel de este poema Invictus de William Ernest Henley. Entonces, te invito, Laureano, a que leamos porque esto es una gran enseñanza para todos nosotros, sin distingo de clases ni de pensamiento político, sino que es una cosa que es una lección de vida realmente. Y como el Así es. poema decía, el poema es de quien lo necesita, yo creo que todos necesitamos de este poema. Así es. Aquí tienes Invictus. Comience usted, distinguido amigo. Dice así: en la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni he llorado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de Más, este, de- vengo yo, ah, más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. y sin embargo, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Qué maravilla. Es una belleza de poema, sin duda, De mi alma. de alguien que ha logrado ser, con su ejemplo, el capitán de su alma. Es decir, qué cosa tan bonita ser el capitán de su alma, porque a fin de cuentas, cada uno de nosotros, los que están escuchando este programa, nuestros amigos que nos están ayudando en él, nuestros productores y toda la humanidad, somos la posibilidad de iluminar con nuestro brillo la existencia del universo. Nosotros pasamos por aquí por un breve tiempo y en ese breve tiempo que es nuestra vida nos toca brillar para que nuestro brillo ilumine a la gente que viene después, que viene detrás. Y nosotros estamos hablando de una persona cuyo brillo nos ha iluminado y nos sigue iluminando caminos de paz, de tolerancia, de respeto. Mandela definitivamente es un gran ejemplo para esto que nosotros estamos hablando. Un hombre, como repetimos, sufrió 27 años de cárcel y sale de allí y es el primer presidente negro de Sudáfrica. Y uno de sus, ya va, espérate un momentico, coño, chamo, que ustedes ponen a hablar y yo oigo aquí. Yo oigo, sí, mi amor, sí, yo oigo. Por favor. Y una de sus propuestas cuando él llega a la presidencia es mejorar la educación, la vivienda, la sanidad y el empleo de la gente de Sudáfrica sin distingo de raza. Y debemos recordar que apenas un 20% por allí, un 20% de la población de Sudáfrica era blanca y el Sí, resto sí, era negra. Y sí, resulta sí, que lo que mandaban eran las minorías. la minoría, es Y correcto. aquí él no propone que mande la mayoría negra, no, es igualdad para todos, Así es. indistintamente de la raza o de religión o de cualquier tipo de credo. Y eso es algo que Mandela dejó eso, y ahí, oye, vale, esa anécdota con el equipo de rugby de Sí, Sudáfrica, porque creo que ese es el deporte nacional de Sudáfrica, ¿no? El rugby. sí, sí, sí. Además, hay una película sobre este tema del rugby que se llama casualmente Invictus, que es Claro. una película
dirigida por Clint Eastwood, nada menos que por Clint Señor. Eastwood, y que tiene al protagonista, el que hace el papel de Mandela, es Morgan Freeman. Ese es uno de mis héroes de la actuación, Morgan Freeman. Mira, Morgan Freeman es tan convincente en el papel de Mandela que uno piensa que Mandela, el de verdad, es un impostor que se está copiando de Freeman. Sí, ¿verdad? Y Es un fíjate, actorazo. y qué cosa tan buena como él. Hay una escena de esa película que a mí me conmueve mucho, yo la vi hace unos cuantos años, pero es una escena que me conmueve cuando él invita al capitán del Sí, equipo nacional de rugby, él se llama François Pienaar. ajá, François Pienaar lo invita a él al Palacio de Gobierno, a su sí, despacho, a sí, tomarse, a hablar con él, porque ¿cuál era el plan de Mandela? Unir al país a en- negros y a blancos gracias a un deporte como el rugby, que era un deporte claro, nacional. claro. Entonces, a la escena donde Mandela le hace, interpretado por Morgan Freeman, y Matt Damon, Damon es el que hace de François Pienaar, que lo invita a decirle, necesitamos que tú seas el líder del equipo y ese equipo tiene que ganar gracias al liderazgo que tú ejerces sobre tu gente. Y en la escena del té me parece una cosa Ella, bella, sí, ¿verdad? sí, sí. Es Vale muy la pena. hermosa porque además él viene de una familia, por supuesto, de las tradicionales blancas de Sudáfrica que desprecia a Mandela. Y Claro, entonces, claro, él se da cuenta allí que está ante la presencia de un gran hombre que le está pidiendo además que una al país, porque además el equipo de rugby de Sudáfrica era un equipo mayormente de blancos y de aficionados blancos, entonces era como, ese equipo venía a ser como un símbolo más del apartheid, y entonces lo que quería, y con mucha lucidez, Mandela, es si logramos que el deporte nos unifique, que esto no sea una rivalidad de negros contra blancos, entonces esto es como un gran símbolo de reconciliación del país. Y si encima este equipo, contra todos los pronósticos de la época, gana el mundial, que fue lo que sucedió, entonces es la gloria, ¿no? A mí me conmueve mucho también ese momento final de la película cuando Mandela le está entregando la copa al capitán, a François, y le dice, gracias por todo lo que ha hecho usted por Sudáfrica. Y él le dice, no, presidente, gracias por todo lo que ha hecho usted por Sudáfrica. tú sabes que creo que Mandela inclusive fue el padrino de los hijos de François Ah, Pienaar. imagínate, Sí, imagínate. se hizo una gran amistad entre ellos y el gran respeto que Mandela se ganó por la humildad. Y esa es otra palabra también que cabe aquí, la humildad. Sí, Yo recuerdo, sí, tengo una anécdota mía. En una ocasión yo estaba dirigiendo unas grabaciones, de una música que estábamos haciendo en Maracaibo. Llegó un amigo, me dijo que su mamá nunca había ido a un estudio de grabación y la mamá, yo le dije, no, ven, dile por favor que venga con mucho gusto. Lo cierto es que estuvo la señora allí viendo cómo yo dirigía la grabación y a los músicos, y al final ella, bueno, ya se tenía que ir, yo la acompaño hasta el estacionamiento y me dijo, Miguelito, me empezó a decir Miguelito, imagínate tú, usted me dice, yo le puedo dar un consejo, y este es un consejo que es como las cosas que uno aprende de Mandela. Yo le puedo dar un consejo. Bueno, sí, claro, yo sabía de salamero, de sabroso que me la daba. Y entonces llego y le, sí, como no, mire, usted se ve que es una persona que sabe mucho y empieza a ensalzarme, ¿no? Y a decir, usted sabe mucho, usted no sé qué cosa, las indicaciones que usted daba, yo me quedé sorprendida y bla, 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 de esa sabiduría. Y empieza, yo me sentí como una cotufa así esponjado. Resulta que al final me dice, pero yo le puedo dar yo le quiero dar este consejo. Trate de ser más humilde, porque así las virtudes que usted tiene, que son muchas, se le notan más. ¿Qué tal? Por ¿Qué tal? supuesto. Entonces, eso es algo que Sí, practicaba Mandela, una humildad, yo con todo el respeto y la distancia galáctica,
de esta anécdota que yo acabo de contar, de una cosa personal mía con respecto a este gran hombre que fue Nelson Mandela, que sigue siendo, porque fíjate que su ejemplo sigue siendo y sigue teniendo una gran vigencia. Sin duda. Y tienes toda la razón. Creo que la humildad es una de las virtudes increíbles en un político, en un dirigente, en un hombre público. Yo valoro dos grandes virtudes de un hombre público. Una es la humildad para reconocerse sus propias limitaciones, para no estar siempre engreído creyendo que tiene la razón. Y la otra cosa es el ejemplo. El ejemplo a mí me parece esencial. Cuando tú predicas con el ejemplo, la prédica tiene un valor ético muy superior, porque tú, o sea, lo que decía el presidente Mujica, si tú predicas que hay que llevar una vida sencilla y tú no estás en un super palacio de gobierno montado en carros o comprando cosas lujosas o con relojes de marca. Uno le veía las entrevistas a Mujica y a uno, que a veces las hacía en la cocina y uno le provoca eso, y tengo que comprarle una ollita, un perolito a este señor para mandárselo, porque no puede seguir calentando el agua con esos pocillos de peltre perrujíos. ¿Cómo que se? Desportillados, es que lo que se hace. Destortillados. Mira, ya estamos terminando, pero yo no quiero... puede ser, pero ¿cómo Sí. vamos a estar terminando si Bueno, Mandela? tú sabes cómo es Fernando Camacho. Tú Sí, sabes cómo es Giancarlo. Tú sabes cómo sí, son todos estos aquí, que son unos represores a nosotros, que sí, somos unas almas. Termina el programa con la parte final del poema. Me dice, ya me está dando una orden, pero yo quiero sí. terminar aquí de esta frase de Mandela que dice, porque ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Y en la última parte del poema, para complacer a nuestro jefe Fernando Camacho, yo te invito a que yo diga aquí, no importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Gracias, señor Nelson Mandela, por tanto y tanto a la Sí, humanidad. señor. Gracias Bueno, por esa vida de ejemplo que nos inspira. así es. Bueno, Laureano, hasta aquí llegamos con nuestra Cónchale, divagación de pero hoy. entonces Pero hay que chicos, despedir y agradecer, porque agradecer es otra de las virtudes junto a la humildad y a la coherencia. Hay quizá, espero que no se nos olvide la semana que viene esto que estás diciendo, ¿viste? sí, no. ¿Sabes qué? Más humilde que yo, no hay. No hay. Como un amigo mío, oye, un amigo mío que me dice que un tipo le dice, ay, yo sí lo admiro a usted porque usted se parece tanto a mí. Oye, eso está muy bien, que es un acto de humildad. Mira, Sí. pero quien es humilde porque siempre está discreta, pero mantiene todos los hilos del control, es Isabela Iturriza. Sí, ella es muy humildita, ella mira, si le vieras la ropa. Bueno, y otra que es una gran luchadora por los derechos de todos en Ajá. esta emisora es Inmaculada Sebastiano. Ella está siempre inmaculada. Y, por ejemplo, ¿qué podemos decir de Carlos Javier Virgüe? Ah, no, ese es un campeón del cariño. Y Juan Juárez está, bueno, ese sí es luchador, porque ese estuvo hasta en México luchando En serio, junto con Benito Juárez. con Benito Juárez y Fernando Camacho, que era el Imagínate. abanderado. ¿Tú no has visto Bueno, la libertad, el cuadro de la libertad guiando al pueblo de la Croix? claro, cómo no, con El que va pecho, adelante es Fernando Camacho, es chiquito. con los pechos desnudos. Sí, no, esa es la libertad, el chamo que va adelante, no, más así Fernando Camacho con los pechos desnudos. Mira, y Juan Carlos Caraballo, Ah, bueno, Giancarlo, que siempre digo Juan Carlos, pero él es Gian. también. Con todo el Y el que sí es apoyo. Juan Carlos, como el rey emérito, es Alique. Así es. Así que a todos ellos, gracias. Gracias y hasta la próxima divagancia, querido amigo. Igualmente. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.